Hoy no vamos a hablar de política o ideología. Vamos a procurar desintoxicarnos un poco de ambas, sumergiéndonos en el universo de las artes. Hemos titulado este debate Arte decadente o revolución estética, de la era del jazz a la era de los gamers y youtubers. La idea sería dar un repaso por todos los nuevos estilos y nuevas artes del siglo XX y XXI, desde la novela hasta el videojuego, pasando por el cine, los cómics, los podcasts y la pornografía. En uno de mis primeros vídeos, titulado Occidente decadente, mencioné la aparente falta de creatividad que domina nuestro tiempo, la cual podría apreciarse en la proliferación de remakes en el cine o de moda retro en la música. También en ese podcast mencioné algunas hipótesis sobre la decadencia de las artes en Occidente. Una de ellas venía a decir que el influjo africano en la música y la danza, así como la revolución técnica del cinematógrafo, supusieron una prórroga para aquella decadencia y consiguieron retrasarla al menos un siglo. La otra hipótesis, sin embargo, apuntaría a que las artes que han surgido durante ese siglo son ya la expresión de una nueva cultura post-occidental. Pero los siglos XX y XXI plantean todavía más interrogantes, pues advertimos que es la tecnología lo que transforma y revoluciona todo, y lo que hace posibles nuevas formas de arte inimaginables para quienes nos precedieron. El determinismo tecnológico, en clave marxista o no, es pues un asunto ineludible. Tanto el cine como la música electrónica y las nuevas artes que surgen con Internet no lo hubieran hecho sin los avances tecnológicos que permiten su desarrollo. Lo cual nos llevaría a la discusión, siempre tan apasionante y tan fértil, acerca de lo virtual y lo real, ya sea en la música, en el cine o en otras formas de arte. Y hablando de nuevas formas de arte, no vendría mal tampoco dedicar algún tiempo a debatir otra cuestión tan polémica y fecunda como la anterior. ¿Qué es y qué no es arte? ¿Qué formas de expresión, qué estilos o qué obras no deberían considerarse arte? Quizá el reggaetón, quizá las telenovelas, la telebasura, la pornografía. Bueno, pues para debatir estos temas, hoy me he traído de nuevo a algunos de mis contertulios habituales en el debate de libertad y lo que surja. Tenemos en primer lugar a Daniela, musicóloga por Cambridge. ¿Qué tal, Daniela? Hola, hola, buenas tardes desde Chile. Tenemos también a Miguel, opositor a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Qué tal, Miguel? Hola, señores. Buenas noches desde Logroño. Y por último, tenemos a Alex, informático, si no me equivoco, o algo No, no. similar. Autónomo y, y mantenidor del Estado en general. No, pero Bueno, trabajas con ordenadores, ¿no? sí, hago 3D, hago arte Diseño 3D, gráfico y tal. Sí, es verdad, he dicho informático, diseño 3D. estaba Sí, pensando sí, en diseño, sí. sí. Soy diseñador de 3D, básicamente. Ok. Aquí van a salir este debate muchos asuntos de tecnología, de artes audiovisuales y todo eso. Bueno, pues para empezar, pues bueno, podríais hacer una introducción cada uno. Empezamos por Daniela. ¿Qué dirías sobre todos estos asuntos que hemos planteado? Bueno, que desde siempre han existido reglas en el arte. El arte siempre ha estado delimitado por unas reglas que cada cultura establece en función de su visión de la estética. De ahí viene lo de maestro y aprendiz en las artes. El que talla la piedra aprende de otro tallador anterior y así mantienen lo que es la técnica, el estilo y demás. También estas reglas se han ido rompiendo de a poco, como en el caso de la música, que pasa del contrapunto estricto, por ejemplo, del Renacimiento a las licencias cromáticas ya del Barroco, y de a poco los genios iban rompiendo las reglas para añadir su propia genialidad, digamos. Lo que ocurre con el posmodernismo es que para mí no se trata ya de alterar las reglas, sino de directamente romperlas. Es como una especie de democratización del arte, en donde cualquiera puede ser cualquier cosa, así como cualquiera puede hablar de política y votar sin tener ni idea, cualquiera puede ser un compositor de música sin saber leer música, cualquiera puede ser un dibujante sin saber dibujar. Entonces, esta democratización ha creado un nihilismo total en las artes y una decadencia inherente a esto, ¿no? Ya no existe el concepto de maestro de aprendiz, no existe el concepto de técnica, sino que simplemente cada uno hace lo que le da la gana y el arte es todo y a la vez el arte es nada.
O sea, esto ha creado un vacío tanto en lo estético como en lo cultural, como una decadencia propia de lo que es el concepto de democratización en todo, en realidad, ¿no? La democratización implica que no saber de algo no te limita en ese algo. O sea, tú puedes ser artista sin haber estudiado nunca arte, puedes ser lo que quieras, ¿no? Y eso que hace, disminuye la calidad, o sea, disminuye el nivel, disminuye el talento en general, ya que qué sentido tiene que yo vaya a estudiar o que vaya a esmerarme en algo, si total cualquiera puede hacerlo. De ahí creo que viene un poco el tema de la decadencia de las artes, en eso surge, o lo que llamamos decadencia. Y esa sería mi introducción. Ok, ¿tú, Miguel, qué tendrías que aportar a todos estos asuntos? Tomando un poco más como referencia la arquitectura, veo que ha habido una línea de progresión. Si tomamos como origen a la Grecia clásica, vemos cómo eso dio paso a edificios más funcionales con los romanos. Vemos cómo luego llegaron el románico y el gótico. Después irrumpió el Renacimiento, bebiendo un poco de las fuentes clásicas. Daría paso a través del manierismo al barroco. Luego llegó otra vez el neoclásico, que volvía a tomar esas fuentes clásicas. Pero claro, luego hubo un cambio de paradigma cuando se incorpora el hierro y el hormigón. Ya los edificios se volvieron más funcionales. El arquitecto se ve sustituido por el ingeniero. Y es aquí cuando se quedan sin ideas y cuando lo que conocemos como historicismos, que no es más que recrear el arte del pasado en la actualidad. Entonces, también es cierto que ahora las viviendas no son de particulares, porque antes una persona, a la hora de edificar su casa, podía exigir de alguna manera qué quería la fachada, cómo quería que fuese. Ahora vivimos en bloques de edificios, nos permite construir a bajo coste muchísimos edificios, pero el arte en los edificios ha quedado un poco relegado a viviendas particulares de personas con un poder adquisitivo muy alto o a edificios públicos. En este aspecto sí que veo que ha habido un estancamiento de la arquitectura. Los nuevos órdenes que están surgiendo pues o beben directamente de fuentes anteriores con cero originalidad o por el contrario intentan romper con todo lo que teníamos preestablecido. Por primera vez no se intenta tomar como referencia lo que ya había, sino que se intenta crear, como bien apunta Daniela, personas que no han recibido una formación. Cualquiera puede crear, digamos, su propio arte y evidentemente esto a lo que conlleva es a una pérdida de creatividad y una decadencia evidente. Ese sería mi punto de vista. Ajá. Además, lo de la arquitectura, ahora que me doy cuenta, entronca mucho con la música. O sea, ahí parece que pasó lo mismo, que la arquitectura en el siglo XIX, o sea, bueno, a finales del XIX, principios del XX, se agotó. Pero en realidad se había agotado antes, claro, porque esos estilos historicistas que nombras ya empiezan, claro, en el siglo XIX, ¿no? Todos esos estilos historicistas, que si neoclásico, que si neorrománico, neogótico, neorrenacentista, neobarroco. Claro, todo eso ya empieza en el 19, ¿no? Ahí empezaría la decadencia porque se ve que se han agotado las formas, que no surge nada nuevo. Entonces la música pues parecía que pasaba lo mismo hasta que vino el influjo africano y eso es lo que revolucionó todo, según lo veo yo. Bueno, curiosamente, la arquitectura también copió, a partir del 19, como bien apuntas, copió bastante del arte de la India y del arte de China. O sea, también ahí se ve esa sed de ideas, esa falta de necesidad de importar culturas nuevas. exacto, sí, como el Imperio Otomano, que también al final también quería importar todo lo occidental y ya, bueno, ya deriva en la República de Turquía. Ya. Bueno, pues por último, Alex, ¿qué dirías sobre todas estas cuestiones tan complejas en principio? Sí, la verdad, complejísimas. Es tan extenso el análisis del arte, es tan extenso que es difícil saber por dónde empezar. Cierto. Bueno, la democratización del arte que decía Daniela era uno de mis puntos también de entrada al debate, que es verdad que el acceso el acceso al arte se ha extendido a capas más amplias del pueblo, la gente en general, y gracias a la tecnología ha permitido a muchas personas darse a conocer que antes no podían.
Entonces, bueno, es un poco el punto que tenía yo, que tal capacidad de entrada a infinidad de personas nuevas a darse a conocer el arte ha generado una mediocrización, un empeoramiento de la calidad artística. Pero no estoy de acuerdo con que no siga habiendo maestros y aprendices. O sea, claro que hay niveles en ciertos ámbitos claro que hay niveles de aprendizaje de maestría y se sigue valorando la capacidad del maestro de enseñar, pero sí que se ha perdido en cierto ámbito se ha perdido no sé cómo decirlo. El incentivo, quizá, ¿no? Sería más bien el incentivo, porque si cualquiera puede triunfar con una guitarra con 2 cuerdas y cantando desafinado, entonces ¿para qué voy a aprender a tocar la guitarra y a cantar? Entonces ahí caes en el problema de la incentivación, ¿no? No te incentiva. Sí, o sea, parece que valga el dinero, o sea, que el marketing sea un factor tan importante hoy en día, que a veces incluso destinan más dinero al propio marketing que a por ejemplo, en el caso mío, en los videojuegos lo sabemos, que hay juegos que destinan más presupuesto al marketing que al juego en sí. Porque es pero bueno, esos son juegos de alto nivel, los que lo hacen, los grandes empresas. Pero me refiero a que el marketing es tan importante, mucho más importante que el propio producto en sí, a veces. Y se gasta dinero en darse a conocer. Mucho más dinero en darse a conocer. Sin embargo, antes lo que triunfaban eran los grandes artistas solamente. No sé, es un paradigma nuevo. Sí, eso se vería sobre todo en el arte plástico contemporáneo, ¿no? Que básicamente es como una gran... No sé, o sea, es todo marketing, vamos, bueno, todo. Que sí, como decías tú, importa más el marketing que la obra en sí. O sea, es un gran envoltorio, ¿no? El arte contemporáneo, al menos el arte plástico, un gran envoltorio sin prácticamente nada dentro, ¿no? Y le crean una teoría alrededor, hacen textos teóricos, ponen un vaso de cristal en una cafetería y dicen que esto es... Sí, que además es filosofía, pero filosofía de esta y... Pero muy barata. Salchichera, o sea, es filosofía así de... Sí, muy cutre, muy cutre. Por ejemplo, ahora que todo el mundo puede leer, son escritores como Coelho los que triunfan. Antes, cuando los eruditos leían, obligaba un poco a que ofertes un producto de calidad. Ya. Sí, ahora... Sí, ahora Daniela. Justin Bieber es más popular que Pavarotti, por ejemplo. No hace falta saber cantar como Pavarotti, sino como Justin Bieber es más útil a la hora de ganar dinero, ¿no? Sí, además tampoco hace falta cantar muy bien porque ya está el autotune. O sea, básicamente el marketing, lo que decíamos, es más marketing que otra cosa. La música popular, pues sí, es también el marketing por encima de cualquier otro talento. O sea, el talento se debe poner en el marketing más que en la propia música, ¿no? Claro, en este caso el autotune es tecnología, es eso, es el acceso, la democratización, entre comillas, del acceso a la música. Sí. Hace poco yo hice una canción digital en un programa, una canción de jazz, que de hecho la oíste, y mi tío, que es músico, me dijo, joder, dentro de poco no van a hacer falta músicos. Porque dijo, hostia, has hecho una canción que parece de verdad con medios digitales. Y bueno, no hay más que acordarse que hace 40 años, 50 años eran todas orquestas. Ahora ya las orquestas no existen, ¿no? Ahora son todos músicos con maquinitas. Sí, bueno, así que yo quisiera apuntar que, por ejemplo, así como es más que evidente que la música comercial basta con un programa de autotune, una cara bonita y que eso funcione, hasta cierto punto, las películas y los videojuegos sí que emplean orquestas y sí que tienen bandas sonoras espectaculares. La banda sonora de Señor de los Anillos es brutal, es una auténtica maravilla. Es un deleite para los oídos. Yo creo
el cine y los videojuegos son ahora mismo el flotador al que se puede aferrar la música. Y las series, y las series. Ah, bueno, Las la música, series hablas solo de la también. música, sí. Yo estaba pensando que Sí, decías sí, los bien. creadores más talentosos. Pero Sí. claro, Y las sí, claro, el cine, cierto tipo de cine, cierto, bueno, más bien las series. Ahora más bien sería las series a donde van los. Parece que el talento se va a las series y Ajá, huye del cine. El cine solo hay se un quedan boom. los de efectos especiales, los diseñadores gráficos, ¿no? La postproducción, como decíamos. Sí, bueno, Estamos en un boom de las series. sí, Estamos sí, bueno, en la época dorada de las series todavía. exacto. Luego hablaremos de eso, pero antes de que se nos vaya el tema, lo de la democratización, ya que se ha mencionado bastante, pues bueno, antes lo hemos estado hablando y yo he llegado más o menos a la conclusión, no sé si compartida por vosotros o no, de que claro, esta democratización lo que permite es que haya mucho más de lo bueno y de lo malo. Así de primeras, antes le ha sonado mal a Daniela, pero claro, explicando que realmente es más de lo malo que de lo bueno, es decir, que si por ejemplo habría, pues no sé, 20, 30 artistas que no hubieran sido conocidos sin los medios que poseemos ahora, artistas, grandes artistas con talento, pues ahora esos pueden ser conocidos. Pero ¿qué pasa? Que habrá pues 200 o 2000 muy malos que también van a ser, bueno, no sé si tan conocidos como los otros, pero también se pueden difundir su obra. Entonces, Eh, claro, hay más de lo bueno y más de lo malo, pero en proporción seguramente más de lo último. Es también un se problema de distribuye. principio, yo no veo más de lo bueno, no veo nada bueno en realidad, no veo nada bueno en el simple hecho, como decía Borges, de que alguien que no tiene ni puta idea de política pueda opinar de política. Entonces es el problema que tiene el principio democrático en sí, ¿no? El principio democrático te Sí, está diciendo pero, que cualquiera puede ser, como el tango pero cambalache, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. sí, pero también, también se puede caer en un rigorismo un poco extremo porque, yo que sé, ha habido grandes artistas que igual no dominaban tanto las técnicas oficiales académicas y sin embargo han sido, bueno, de hecho, para ser, digamos, vanguardista, no hay que estar muy apegado a las reglas. Sí, O sea, sí, es que yo- la verdad es que ahora no me No te viene a la cabeza creas. ejemplos, pero estoy seguro que ha habido muchos ejemplos de artistas que han destacado, pero que no eran académicamente, no eran impecables, No no te habían creas. estudiado no, todo lo que se supone que deberían haber estudiado. Pero mira, lo que Pero hablábamos esta mañana de Schoenberg, no, no sí, estoy de ahora acuerdo. O sea, para poder hacer música atonal que suene disonante hay que tener reglas. Tú no puedes decir voy al tuntún, hacer que voy a hacer música tipo música de terror, que todo suena disonante. Tienes que tener una regla. Para todo hay reglas. Sí, Ahora, cuando no hay reglas, es cuando surge el problema. Ahí para mí es cuando surge ya la claro, desvalorización del arte en sí. no, sí, es que claro, el problema con el arte es que no puede tener ni demasiadas reglas ni demasiado pocas, me parece a mí. sí. O sea, que cuando es demasiado libre, o sea, realmente no hay ningún patrón que seguir, ningún modelo, ninguna A idea. ver, Sin embargo, Ser libre, cuando las reglas son demasiado estrictas, no hay mucho campo tampoco para un, pero, experimentar. pero un ahí hay buen una artista, contradicción, Raúl, porque las reglas existir para poder ser libres. Si no hay no, reglas, pero entonces no Sí, eres sí, libre. sí, sí, creo que pero que ni demasiadas ni demasiado pocas. En el arte, no, creo creo que la yo cuestión, que creo que la es. cuestión es que un artista que sea de cualquier campo debe conocer las reglas, debe conocerlas y luego ya si eso, decidir romperlas, Exacto, sí. pero debes conocerlas. Sí, sí. El que no, es como si hablas de política, ¿vale? Y empiezas a decir y no sabes ni lo que es yo qué sé, el socialismo, ni lo que es el capitalismo, ni tienes unas bases teóricas de nada y solo dices lo que te pasa por la cabeza. Claro, Entonces, no puedes ser vanguardista y necesitas, romper las reglas sin conocer esas reglas que vas a romper. claro, bueno, cuando Además, tú sí, porque levantas puedes, si no conoces las bien toda la historia opiniones, de eso, puedes creer que eres vanguardista y en realidad estás repitiendo algo que ya se ha hecho antes. cuando tú perdonadme un levantas segundo, las ahora vengo. opiniones, se está rebajando y lo que haces es desincentivar la meritocracia. Eso es una Correcto. realidad perfectamente objetiva. Exacto. Entonces, el peligro de que todas las opiniones valgan lo mismo es que todas las voces y que todos valgan exactamente igual. No tiene absolutamente ningún mérito que una persona simplemente mantenga un tono de voz y que luego con un teclado y el autotune tú puedas hacer que encaje a la perfección con la base musical que has hecho. Eso Sí, carece de valor totalmente, no vale carece de valor. absolutamente nada. ¿Por qué carece de valor? Si la canción es buena, entonces el talento no está en el cantante, sino que el talento está en el productor.
Creo que Porque se Resulta refiere que con una voz de a un mierda valor ha hecho civilizatorio, una buena canción, con mayor razón tiene pero talento es un valor productor. civilizatorio. O sea, si hablamos de que... Perdón, Miguel, di tú. el arte no es funcional, el arte es lo superfluo. Y es por eso por lo que le das un valor. Si cumple simplemente una función, pero cualquiera puede hacerlo, no hay talento y por No, ende no hay claro. arte. Sí, Podrá no, pero funcionar, es agradable de oír, pero no es arte. Es ya, funcional, pero punto. sí, pero Sí, el ejemplo que pones del cantante que canta muy mal, ya te digo, sí. Si en el caso de que al final la canción quede bien, aun con un mal cantante, entonces sí que hay un talento, pero el talento es, como digo, el del productor, no del cantante. hay una funcionalidad, pero no es arte. No es arte por qué, lo menos, pero el nivel de competencia, el nivel de libertad de mercado que tenemos ahora, a lo que ha dado lugar es a esa mediocridad de la que habláis, que bueno, que también podemos debatir si esa mediocridad tiene más que ver con el capitalismo que con una decadencia cultural. Ese es un tema, desde luego, interesantísimo. Yo lo veo más que ver con la democratización que con el capitalismo. Pero es que esa democratización es puramente capitalista. Es capitalismo. Política, no es política. Para Esa nada, democratización si de la que habláis es fruto del capitalismo y la capitalismo. democracia- el Es capitalismo fruto y la de... democracia son opuestos. La libertad y la democracia en sí son opuestos. Es imposible que compatibilices una cosa con la No, otra. pero cuando yo supongo que a ver, el término de democratización se refiere a que ha dado un acceso a la gente, a la gente general, al Claro, pueblo general, o claro. sea, al común de los mortales. La producción en serie, el abaratamiento de los productos, de los La- medios de producción. Los medios de Claro. producción se democratizan gracias al capitalismo y al avance tecnológico. A mí me parece que están Tal cual, confundiendo las muchos medios de producción, porque hoy un ordenador es un medio de producción importante para muchísimos tipos de empresa. Y también pues para músicos, sea, para artistas. O sea, la única forma de paliar, digamos, esta decadencia sería, bueno, a ver si me explico. Volver a un Sería régimen aristocrático. Un régimen aristocrático. bueno, sería mediante un como era intento antiguamente, dirigista, mediante un intento dirigista del Estado para Exacto. fomentar unas cosas Que frente el a Estado otras. considerara buenas, que el Estado considerara de mayor Claro. calidad. Y eso es lo que defendían más o menos Adorno y la Escuela de Frankfurt, que eran así muy, muy elitistas y muy críticos de la decadencia del arte. No, en serio. Si os fijáis, el discurso de Daniela y el de Miguel entronca mucho más con el de la Escuela de Frankfurt de lo que muchos pensarían, ¿eh? No, tampoco dijeron cosas tan erradas la escuela de Frankfurt. Vamos, No, si yo lo digo no. simplemente porque choca a veces. Vamos a hacer como ahora. Exacto, no vamos a hacer pensar porque vemos una prostituta o un travesti en la calle, es todo marxismo cultural. Esa gente así ha Claro, existido toda la historia. O sea, Ya. no confundamos una cosa con la otra. Sí, no, si yo lo decía por ver un poco las No. contradicciones que puede haber o los puntos de encuentro entre visiones en principio opuestas, que siempre es interesante de ver. No lo digo por criticar, o sea, por dejar en mal lugar vuestras visiones, sino simplemente por ponerlas en comunicación con otras. Esa contradicción no existe. El capitalismo no censura ni persigue el arte. El capitalismo simplemente se rige por la oferta y la demanda. Si una mayor parte de la gente demanda, porque es inculta, cierto tipo de música, se produce más ese tipo de música. Pero el capitalismo no impide para nada que se siga produciendo música buena. En todo caso, es la propia sociedad la que no demanda ese producto. Entonces, es esa famosa democratización de la que habla Alex. Ese es el problema, la democratización, la idea de que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Cualquiera no puede, no Sí, cualquiera puede tocar el pero Sí puede, eso porque el yo- mercado lo permite, el mercado lo está Claro. permitiendo. Y lo Entonces- fomenta incluso, y lo fomenta, y incluso en la Edad Media había juglares que cantaban canciones que no han trascendido. Y eso prosiguió durante la Edad Moderna. ¿Qué ha trascendido? Lo que realmente es bueno. Ya está. Que una cosa funcione comercialmente no le Bueno, lo que garantiza. realmente es bueno o lo que a cierta gente le pareció bueno, que igual se ha perdido alguna cosa que... Es que eso como ya sabemos que en arte eso de bueno y malo nunca puede ser un objetivo que digamos. Ya sabemos Hay un que- ejemplo perfectamente nítido para entender esto. El reggaetón, a nivel comercial, funciona de maravilla. Una música pegajosa, sencilla, que la gente se le queda la melodía en la cabeza, letras Pues fáciles, a mí me pone nervioso. funciona. Pues- Funciona. El reggaetón produce al cabo del año miles de canciones. Hay gente que se está lucrando con el reggaetón. Vas a la discoteca y como se puede bailar, como es pegajoso, como se te queda, se pone el reggaetón. La pregunta es, ¿dentro de X años se va a escuchar las canciones de reggaetón? ¿Va a haber canciones No. de reggaetón a trascender? verdad. Sí. ¿Funciona comercialmente? Sí. ¿Es un buen género musical? Sí, porque económicamente da un rédito. ¿Es arte? Seguramente no. ¿Va a pervivir? En absoluto. Y ya está. Es Ya. exactamente igual que lo que ha pasado con la pintura, con la música Es y con... verdad.
eso es un gran punto. Pero yo quería retomar la pregunta de antes, que creo que es muy... Bueno, que puede dar mucho juego. Bueno. Si esta decadencia que apreciamos, al menos en parte, es una decadencia más cultural, o sea, más debido a una supuesta decadencia de Occidente en general, o al menos de sus artes, o si tiene más que ver con el propio sistema capitalista y con su propia lógica de producción en serie, oferta y demanda. El típico hombre de paja de la izquierda, no tiene nada que ver el capitalismo, tiene que más que ver la democratización, sí, la idea de que cualquier inútil puede triunfar, eso es democratización, no es... Pero es que esa democratización, insisto, es que eso es producto del capitalismo, que eso no es una democratización política, es una democratización económica. Pero ¿por qué? Económica. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué es económica? Pues porque es la democratización de los medios de producción, coño. O sea, no es tú puedes votar, no, es tú puedes crear tu música y puedes difundirla. Claro, a ver, eso es capitalismo y tecnología. Eso no es política. Al darle acceso a la mayor parte de la gente por el abaratamiento de los costes que implican la producción de música, todo el mundo se ha creado una democratización, no en el sentido político, como dice Raúl, sino en el sentido económico, en el sentido de recursos. Entonces, el acceso más generalizado a la capacidad de creación de arte ha dado como resultado una bajada de la calidad y una bajada de la calidad. Le da oportunidad a unos cuantos buenos artistas que no podrían, pero también le da oportunidad a muchos más malos artistas. Pero como decíamos antes. Pero yo aquí vengo a decir que... La primera. Dejemos acabar a Alex. Que quiero decir, a ver, pienso que la buena música tiene su público, ¿no? Y la música, digamos, comercial tiene otro público general, ¿no? Entonces, siempre va a tener su público la buena música. Hay gente que prefiere la buena música frente a la mala música. Por lo tanto, a ver, van a ganar menos dinero los buenos músicos, ¿no? Porque van a tener menos público. Pero es que no todo se reduce a ganar dinero. O sea, la recompensa va a ser menor monetariamente, pero quizás sea mayor en otros sentidos. En el sentido de que, no sé, de que has creado algo que puede permanecer en la posterioridad. Pero es que además yo creo que hay bastantes buenos músicos que ganan muchísimo dinero. O sea, pero Iron Maiden, yo que sé, los Mars Volta. Pero Raúl, me parece eso no ganan tanto, pero también se ha distribuido. Otra vez al tema del hombre de paja del capitalismo. El capitalismo ha hecho que gente como los Beatles lleguen a triunfar, a ser el mejor grupo de la historia. Gente talentosa como eran los Beatles. ¿Qué pasa? Que cuando el capital está manejado por corporaciones, terminas en Justin Bieber. O sea, el capitalismo hay que definir lo que es capitalismo libre y capitalismo controlado por ciertos sectores. Sí, bueno, pero eso es otro debate. Hemos dicho que no íbamos a hablar de política y esas cuestiones y al final estamos hablando bastante de todo. Es que lo dijimos. Vamos a intentar centrarlo en el arte. Yo creo que del capitalismo hemos hablado Espera, que no se ese es el otro debate. Que no se oye a Miguel. Perdón, que es que no estamos dejando hablar a Miguel. No se oye a Miguel que está hablando y no se le oye. A ver, Miguel, El primer punto, la música no se produce en sociedades capitalistas, se produce en socialdemocracias, con lo cual no se puede responsabilizar al capitalismo. Y segundo, el capitalismo ni censura ni persigue la buena música, simplemente hay una oferta. La socialdemocracia sí. El capitalismo no trata de censurar. Si el capitalismo fuese un régimen autoritario y fascistoide... Pero es que la socialdemocracia persigue la buena música. ¿Perdón? La democracia sí. La democracia persigue la buena música. ¿Cómo? Entre todas de música hecho, mala. Ya está. Sí, Daniela. Te destruye todo. La democracia lo que te hace llevarte a creer que cualquiera es cualquiera es cualquier cosa. O sea, igual que en política. No, perdón, la democracia mal entendida. La democracia entendida como fundamentalismo, que es muy distinto. Porque se puede defender la democracia como un simple sistema de elección de los gobernantes, o se puede defender la democracia como un ideal hipiesco de que sí, todos somos iguales y que la voz de todos vale. No es lo mismo la democracia real que la democracia ideal. O que la democracia como sistema o la democracia como ideología, es muy distinto. Sí. Es que no hay diferencia. Claro, la diferencia la hay toda.
ahí toda. La democracia es diverticida per se. Bueno, pero nos volvemos a ir a temas políticos. Vamos a intentar retomar el asunto de hoy. Ya he estado diciendo que queríamos desintoxicarnos de todo esto de la política y la ideología un poco. A ver. Pero es que es imposible. Porque he mencionado muchas cosas en la intro que no se han tocado. Por ejemplo, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Esta supuesta decadencia de, que comentamos, al principio en la arquitectura, como ha comentado Miguel, en la música un poco más tarde. Bueno, pues en la música en concreto, se parecía que sí que con la música tonal, de la que espero que hable más luego también Daniela, que es muy interesante el tema. La música tonal parece que era ya la última frontera, que ya Occidente no podía llegar a más. Y entonces este influjo que digo de la música africana lo revolucionó todo, y al encontrarse la tradición africana con la europea empezaron a surgir infinidad de estilos, ya sabemos, blues, jazz, rock, soul, funk, hip hop, y todo eso hizo que pues eso, una explosión de creatividad en un entorno donde antes esa creatividad, al menos en la música, parecía agotada. ¿Cómo leeríais vosotros esta revolución, digamos, de lo africano mezclándose con lo occidental, la música y la danza? Bueno, es una injerencia del paganismo en una cultura netamente cristiana, porque el tambor y la danza ritual y el trance y todo eso tiene más que ver con factores paganos que con factores cristianos. El cristianismo impulsaba siempre más la armonía que el ritmo. Y sobre todo dionisíacos, ¿no? Otra civilización. O sea, diríamos en plan muy esquemático que en un contexto de música muy apolínea, muy ordenada, muy como es la occidental, vino lo dionisíaco, que es lo que... Porque claro, lo que decimos siempre cuando hablamos de estos temas es que la audacia de la música occidental estaba en la melodía y la armonía, mientras que la audacia de la música africana está en el ritmo y en la expresividad. Bueno, sí, me gustaría que dijerais algo sobre todo esto, cómo veis, cómo leéis este diálogo que se produjo y esta explosión de nuevos estilos musicales. Estamos hablando del blues y el jazz. Exacto. Sí, todo lo que surgió, ¿no?, a partir de mezclar lo africano con lo occidental. ¿Y el gospel también? Sí, todo, sí, claro. O sea, todo lo que parte, claro, a partir del blues y el jazz y todo lo que vino después. Que fue, no sé, aparecía un nuevo estilo cada 10 años. Luego el R&B. Fue algo realmente, para mí, yo creo, revolucionario. Sí, que empezó con el blues de los Beatles y terminó con Beyoncé. Pero eso venía de la propia demanda de la gente por estilos nuevos. Pero bueno, yo quiero retrotraerme un siglo más atrás. La música africana con la europea no se encontraron en el siglo pasado. Porque el tango, toda la música caribeña, etcétera, toda la música de Hispanoamérica, ya viene de la música europea con la africana. Sí. Europa no estaba... Es anterior aún, quizá. Claro, se me ha olvidado mencionar. Claro, he mencionado solo los estilos de América del Norte, pero es que los estilos de América Central y del Sur también son igual de variados, igual de ricos. O sea, es que fue una explosión que se produjo en toda América. Bueno, el folclore brasileño es una variante del jazz, ¿no? Claro, sí, ¿no? El folclore de Brasil es una variante del jazz. No, es que claro que la riqueza de todos los estilos que han surgido también en Sudamérica y Centroamérica también es acojonante. No conozco el producto de ese diálogo intercultural. La música africana no dejó su impronta en la música europea únicamente por la propia decadencia de la música europea en sí. No. Vino en el momento adecuado, cuando hubo un desinhibimiento por parte de la cultura europea. La cultura europea es rígida y de unos valores muy férreos. Cuando las personas demandaron bailar, ya que es una cosa más sensual, que es algo más carnal, más cercano, etcétera, es cuando hizo falta la percusión africana. Si no tienes un ritmo de percusión, tú no puedes seguir unos pasos. Entonces, el baile es la improvisación también. Exacto, el arte era una demostración de talento, seguir unos pasos. El baile de salón. ¿Puede tener algo que ver con el movimiento hippie estadounidense? O sea... Sí, pero yo también me retrotraigo más atrás. Es que esa demanda de la gente de desinhibición coincide con el final de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo. Pues, tiene mucho que ver con, o sea, después de dos tragedias tan grandes,
la gente buscaba desinhibirse y, digamos, el carpe diem y tal, lo típico, los locos años 20 o los finales de los 40, 50 y ya va de camino a toda la revolución de los 60, toda la revolución estética y social de los 60. Europa y África siempre han estado en contacto y ha habido intercambio cultural. Si Pequeños la música, contactos. sobre todo en el sur de Europa y en el norte de África, simplemente Sí, eso sí. eso siempre estuvo al alcance de los europeos. Claro, el flamenco recibió influjo africano, claro. La música africana siempre ha estado al alcance de Occidente. Simplemente se tomó cuando había que tomarlo, cuando hubo ese vacío de esa necesidad, fue la que dijo, pues podemos incorporar esto, pero llegó cuando tenía que llegar. No es casual. Claro, que fue una exigencia del momento histórico. Sí, también hay un elemento religioso ahí. No olvidemos que los bailes y el trance y todo esto tiene que ver mucho con elementos paganos que el cristianismo intentaba combatir, ¿no? El cristianismo buscaba un tipo de canto más bien espiritual, armónico, que una cuestión de danzas y de entrar en trance y de empezar ahí a tiritar por la boca. Y por eso cuando se empezó a popularizar el blues y sobre todo cuando se empezó a popularizar el rock entre los blancos, lo ponía como, vamos, unas fuerzas demoníacas, como decíamos antes, dionisíacas, claro. Eran unas fuerzas que, y realmente, o sea, en parte es cierto que desataban una parte de nosotros más, en cierto modo salvaje, no sé, más desinhibida, como decíamos, sí. La desinhibición, y claro, y todo está, bien ahí toda la propaganda sobre sí, que los negros depravados que con su música depravada a los jóvenes blancos y tal. Claro, rituales vudú y todas esas cosas. Claro, Robert Johnson haciendo un pacto con el diablo, joder. Entonces ahí empezó, ¿no? La decadencia. A la raza blanca. Los judíos conspiraron para... Eso, claro, ya lo sabéis, ¿no? Que yo veo más la decadencia... El relato neonazi tal siempre es los judíos, eran los dueños de las discográficas y metieron la música negra para pervertir a la raza blanca. Ah, sí, me puedo llegar a imaginar ese discurso en aquellas épocas. Pero la decadencia no empieza ahí, que eso es lo que yo le discutí a Ricardo el otro día. La decadencia no empieza con el Art Deco en los años 30 o con Schoenberg y la música tonal. La decadencia empieza en los años 60. A partir de los años 60. En los años 60 todavía quedaba talento. A partir de los 60 es cuando el corporativismo crea un mercado paralelo, que es el que termina triunfando ahora, que es porque la razón por la que Beyoncé es famosa ahora y no los Beatles 2, por ejemplo, o no. Pero los 70, los 80 y los 90 yo creo que fueron tan creativos o casi como los 40, 50 y 60. No, es todo culpa de los hippies. Los hippies son esos. Yo suelo estar de acuerdo en que muchas cosas son culpas de los hippies. Todo igual no, pero unas cuantas cosas. Ni unas cuantas cosas tienen la culpa. Y de los punks también, ¿no? Se creyeron mejores que sus padres. El feminismo, todo el marxismo cultural, el progresismo, el multiculturalismo, surge con los hippies. Los hippies han sido un cáncer para Occidente. No, se resumen a adanismo. Se resumen a adanismo. Somos los primeros hombres sobre la Tierra y todas las generaciones anteriores no tenían ni puta idea. Nosotros vamos a salvar el mundo. Ah, sí. Con nuestras chorradas de estúpido dejarse matar. Son el claro ejemplo, eso es un síntoma de la época en la que vivimos. Los hippies fueron un síntoma. Los actuales perroflautas son la degeneración de los degenerados que son los hippies. O sea, son morralla, o sea, no tienen ningún tipo de valor. Perdón, es que era imposible no reírse. Sí, es típico de la fiesta hippie pasarse la guitarra. Anda, toca algo, como si cualquiera fuera, no sé, Paco de Lucía, ¿no? Anda, toca algo. Participar en orgías, todo eso es degeneración. Eso, no, verdaderamente, eso es propio de animales. Eso es quitarle al ser humano su esencia humana. Eso es claro, es porque el hippismo era muy rusoniano en el sentido, ¿no? El buen salvaje, todo, o sea, ver en la civilización el mal
y en la naturaleza del bien, cuando en realidad es al revés, la civilización lo que evita muchos males, mucha violencia, o sea, claro, es la civilización lo que nos va reprimiendo, claro, o sea, claro, del hipismo viene todo ese rollo de que la represión es mala y tal, cuando me van a decir que lo digo siempre, pero es que Freud mismo dijo civilización es represión, por lo tanto, si dices que la represión es mala, dices que la civilización es mala. Típica conexión de... Pero vamos, me parece que nos vamos otra vez a temas políticos, filosóficos y tal, ¿no? Como, una vez más. Esto se preveía, como decía un tío famoso de la tele, se preveía de que se iba a pasar. Así que... No lo puedes. ¿Queréis hablar de lo que es arte y de lo que no es arte? Es que no lo puedes separar. Si Mozart era un francmasón, ¿cómo lo vas a separar? Si Mozart era un francmasón, Bach era un fanático religioso, Schoenberg era medio zurdito, Mahler era sionista, ¿cómo vamos a separar el elemento, por lo menos en la música, el elemento político del elemento artístico? Sí, es imposible. Lo que pasa es que tú puedes disfrutar a Bach y puedes disfrutar a Mahler y a quien sea sin conocer eso, y sin... O sea, tú puedes disfrutar de esa música sin tener ni idea de eso y no... Los edificios que han hecho los megalómanos para resaltar su poder son el claro ejemplo de que el arte está vinculado a la política. Que la música se utiliza en campañas electorales son el claro ejemplo de que el arte está vinculado a la política. Pero es que política viene de polis, viene de ciudad. La política es inseparable del ser humano. Generalmente, además, quiero decir también que las personas que menos conocimientos tienen de política son las personas más estúpidas y más cercanas al animal. Realmente, cuanto más cultos... No. Ya sé que estoy comparando mucho ya a los humanos con los animales, pero las personas con menos bagaje cultural son las que menos interés muestran en la política. Y esa es la democracia. Esos son los elementos que necesita la democracia. El zombie, el holocausto zombie es la democracia, donde al final los más tarados son los que tienen el poder. Ellos los más tarados eligen a la cara más bonita, sin conocimiento de política, sin conocimiento de ninguna clase. Solamente... Ese me cae bien, vamos a votar a ese. Ese es un poder otorgado por el Estado, no por el mercado. Pero bueno, ya exacto, volvemos a la política. Sí. Retomando con el arte, hay un punto que yo quiero señalar, es que la arquitectura es el tema que yo más domino. De escultura y de pintura algo sé, pero lo que más domino es de arquitectura. La arquitectura que más nos ha llegado es la que está vinculada a la espiritualidad, a la religión. Los templos griegos con el dórico, el jónico, el corintio. Luego también tenemos las primeras basílicas cristianas, las iglesias del románico, las catedrales del gótico. También tenemos luego de nuevo en el Renacimiento, en el barroco, maravillas arquitectónicas que son para llegar a Dios, para la espiritualidad, para tocar el alma del hombre. Por eso yo digo que el arte va vinculado a lo espiritual, no a lo funcional. Cuando el ser humano actual pierde a Dios, porque el ser humano actual, la cultura actual ha perdido a Dios. Un momento solo, pero acabas de decir que el arte siempre está relacionado con la política, por lo tanto sí que está muy relacionado a veces con lo funcional. Sí, bien. Claro. Hay veces, o sea, tiene esas dos caras, o sea... El otro día me peleé con unos católicos fanáticos porque decían que la decadencia del arte empezó con Rubens. Los querían matar, porque para mí tocar a Rubens es tocar a Dios. Porque Rubens hizo cuadros paganos donde salía Neptuno comiéndose un bebé, que degenerado. Rubens era un marxista cultural. Vamos, para. Sí, claro. Sí, como decía alguien como decía Mitchell, que de este tipo, de Francisco Quelle, decía, todo lo que no sea un teutón machacando herejes es progre para él, o es marxista cultural. Ha dicho Daniela sobre Rubens, es cierto que fue en el barroco, en el arte barroco de los Países Bajos, sobre todo en el área protestante, cuando el arte se desligó un poco de la religión. Pero ahí se buscaba algo que no es exactamente arte, porque ya con Rubens lo que se buscaba es el realismo. Por eso juega tanto con el contraluz, con la profundidad. Ya el arte ya no intenta crear, que eso lo recupera luego Dalí, siglos más tarde, pero ya el arte pasa de intentar crear a intentar copiar la realidad. Pero yo no diría apartarse de lo religioso, Miguel, diría apartarse de lo cristiano, porque busca volver al elemento pagano. De hecho, en el periodo del Renacimiento y del Barroco, que fue la gran casa de brujas,
surgió una rebelión pagana dentro del mundo cristiano. De hecho, ahí hay un libro famoso que se llama El Evangelio de las Brujas, creo que te lo pasé a ti, Raúl, Sí. donde habla de una rebelión. Directamente la gente se rebeló contra el clero, contra todo lo que es el establishment de esa época, ¿no? Y creo que Rubens, el Bosco, muchos músicos de la época también, Juan de la Encina, todos los músicos de ese periodo también se fueron un poco, digamos, al lado reaccionario, ¿no? Sí, pero también los católicos más fundamentalistas se rebelaron contra los artistas del Renacimiento, con los grandes príncipes y mecenas del Renacimiento, o incluso contra el mismo Papa. El barroco surge con la contrarreforma. El barroco es la contrarreforma católica. Sí, es la exacto. reacción al protestantismo. Sí. Respondiendo un poco a lo que ha dicho Daniela, yo entiendo que la pintura actualmente no tiene que buscar plasmar la realidad porque esa función te la puede realizar perfectamente una cámara de fotos. De la misma forma que la arquitectura no tiene por qué copiar un árbol o una piedra. Puede incorporar, puede basarse, puede inspirarse, pero no copiar. Porque para eso ya tienes a los ingenieros. El arquitecto no tiene que hacer eso. Para eso ya tienes a los fotógrafos. El pintor no tiene que hacer eso. Entonces, el arte tiene que ser creativo, tiene que innovar, tiene que inventar algo. Aunque como decía Daniela, siempre tiene que haber un aprendiz que aprenda de un maestro. Tiene que incorporar algo, tiene que innovar, tiene que buscar el superarse. Es que eso que dijo Daniela al principio es fundamental. Si el arte no busca superar, se estanca y degenera. Y desaparece. Tiene que buscar mejorar. Y eso es propio de la esencia humana. El llegar más lejos que tú. Bueno, ¿mejorar en qué? ¿Mejorar en qué? Mejorar, aunque haya que romper, de hecho, mejorar rompiendo las reglas, cambiándolas. ¿Pero qué es mejorar también? ¿Qué es mejorar? ¿Mejorar en técnica o mejorar? Claro. ¿En qué sentido? Ahí vamos con lo de lo virtual y lo real, con lo del autotune, con la producción, ¿Por qué? los efectos especiales en las pelis, o sea, lo que hablábamos antes, o sea, si una voz, siendo mala o buena, se puede mejorar, se suele decir que no, es que es antinatural, es que... Pero claro, ¿qué es lo natural? En ese momento no es natural tampoco grabar una voz, ni grabar un disco, ni rodar una película. También hay arte que pretende ser grotesco, que pretende ser feo. Claro. Y no es que estés mejorando nada. Estás creando un efecto en el público. Quizá mejorando la comprensión de lo grotesco, no sé. Claro, de hecho, sí, también. Rubens pintaba cosas feas, que para los cristianos, el católico, que el arte tiene que ser solamente belleza. Entonces Rubens se vuelve un enemigo del arte, se vuelve el principio de la decadencia. No, el arte no tiene por qué ser belleza. El arte lo que tiene que ser es fiel a su propia identidad, a su propia expresión, a su propia época. No hay otra concepción del arte, a menos que lleguemos Pero siempre tiene que ver con una belleza, que si no es una belleza formal... Es una belleza en el contenido, en el mensaje que te transmite, en las emociones que, no sé, en las reflexiones que te inspira. La belleza siempre tiene que estar en algún lado, ¿no? Cuando siempre se habla de belleza en un sentido u otro. Pero ya reconocemos que tiene que haber una estética, no solo funcionalidad. Sí, unas reglas, como hemos dicho, unas reglas siempre debe haber. Bueno. Tiene que haber cánones en los que basarse. Tiene que haber, como dice Daniela, unas reglas. No puede ser. Porque si tú ahora mismo coges... vas a la cantidad y en vez de un instrumento utilizas 40, en vez de 5 notas utilizas 20, lo que obtienes es una cacofonía. De igual forma que tú puedes pintar un cuadro empleando colores puros y si los mezclas todos obtienes marrón. Hay que saber que a veces menos es más. ¿Cuándo utilizar cada cosa? No basta con coger todo y hacer un totum revolutum. Claro, por ejemplo, gratizar. Por ejemplo, las reglas del pop y del rock pues vinieron a cambiar las grabaciones de antes, a no ser de música folclórica, en plan pocos instrumentos, pero otras grabaciones pues eran siempre orquestas, ¿no? A partir de entonces generalizó, pues eso, las reglas, lo que hablamos, el formato, guitarra, bajo, batería, voz, si acaso teclado, ¿no? Y eso se estandarizó ya, se convirtió en una regla. Pero claro, la regla sí, que la vemos en todos, incluso en las artes que acaban de nacer. Porque por esto que también tenemos que tocar el tema de la tecnología, como posibilita que surjan nuevas formas de arte. Ya vemos el cine, no hemos hablado del cine, de cómo lo revolucionó, de hasta qué punto el cine es algo nuevo en contenido o es nuevo en formato, y en realidad solo está revisitando los temas de siempre de la literatura y la pintura.
¿no? Es un tema también interesante. Pero ya las nuevas artes que surgen ya crean también sus propias reglas. Yo que sé, por ejemplo, los youtubers, ¿no? Cuando hacen vídeo, pues también tienen sus propias reglas. De hecho, a veces ya se empiezan a repetir. Igual hacen todos el mismo formato. O yo que sé, o la pornografía, que también tiene sus reglas. Que también es algo que discutíamos antes con Daniela, si la pornografía es algo nuevo o viejo. También lo discutiremos después si da tiempo. Entonces, claro, todos los estilos, hasta los más nuevos, siempre tienen reglas, siempre tienen, ¿sabes? Se crean sus formatos, sus modelos. Sí, exacto, son modelos más que, o sea, las reglas de esta ley no pretenden limitar Claro. o sea, no se crearon para limitar, sino en base a cosas que funcionan. Exacto. O sea, como el rock, como los instrumentos del rock, Sí, o como los tipos de formatos de los youtubers, Claro, sí, porque o las reglas fotográficas. Sí, volvemos a la funcionalidad, ahí sí que está el componente de Pero funcionalidad. Muchas de estas reglas van en contra del proceso civilizatorio. Si yo tengo una regla compleja que requiere talento y la reduzco a una regla simple donde no hace falta talento, entonces estoy reduciendo el proceso civilizatorio. Pero tú que tocas rock, sabes que el rock muchas veces, muchos estilos de rock, muchas canciones de rock se pueden tocar teniendo un conocimiento muy limitado, una técnica muy limitada, y sin embargo eso es algo que no puedes hacer con muchas grandes obras clásicas de Bach, de Mozart, de Beethoven. Y bueno, la idea del pero punk, eso no quita que haya la idea del punk es peor todavía de lo que decía Miguel de la idea hippie. La idea del punk significa que cualquiera que cante desafinado triunfa. Incluso hay que llegar a cantar desafinado, ¿no? Pero tú que has escuchado punk, que has escuchado rock y que te gustan grupos de punk y grupos de rock, sabes que no cualquier cosa vale. Sabes que no cualquier forma de desafinar o de berrear vale, que hay que saber hacerlo también y que también es un talento. Pero igual el punk es que igual que tocar una canción de punk, pues es que pues igual el talento está en haber tocado esa canción con acordes sencillos, haber interpretado de tal manera que a la gente le engancha, pero realmente el talento necesario para tocar esos 3 acordes pues es poquito, o sea, no tiene nada que ver con el talento de un violinista que toca Vivaldi. Exacto. Pero aún así no quita el que pueda ser buena música o que apreciemos cualidades en esa música, aunque sea muy fácil de tocar, aunque no requiera mucha técnica. Pero no porque no me gusta el punk voy a admitir que es un retroceso en el proceso civilizatorio. La idea de que cualquier tado perro flauta puede ponerse a cantar desafinado y triunfar es una contra el proceso civilizatorio, aunque me gusta. Pero es que no todo el mundo, o sea, no todo el mundo metido en el punk piensa eso, ni mucho menos. Yo he escuchado muchos grupos de punk de estos, que son compas y tal, que es que son son siempre los mismos tópicos en las letras, siempre los mismos riffs, las mismas voces, sosas repetidas. Y dice, pues no, en el punk también hay talento y también hay originalidad. Pero no deja de ser nihilista, como decía Sid Vicious, que Peace Destroy, vamos a emborracharnos y a destrozar. O sea, es nihilista, no lo vamos a negar que es nihilista. Sí, claro. No, eso no se puede negar, desde luego. Pero cómo valoremos la música va por otro lado de cómo valoremos la filosofía punk, va por lados distintos. La filosofía punk, 3 acordes bien, 4 acordes mierda. No, pero ya sabemos que después, claro, después del punk, ya a finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80 surgió el hardcore, que era dentro del mundo punk una rebelión contra ese nihilismo, contra ese... O sea, bueno, de hecho surgió el straight edge, que decía, si vosotros os drogáis hasta caeros muertos, nosotros no nos vamos a meter nada. Vamos, que ahí surgió también, o Bad Brains, con es el primer grupo de hardcore, supuestamente, con su actitud mental positiva, que fue una rebelión dentro del punk contra el nihilismo y toda esa destrucción por la destrucción. ¿Ustedes han tenido ocasión de leer a los cínicos de la Grecia clásica? Me gustaría, lo tengo pendiente. Bueno. Pues yo perfectamente puedo pensar que son los nuevos perroflautas, o sea, eran el equivalente de aquella época de los perroflautas. ¿No sería más bien los sofistas, el equivalente de los perroflautas? Yo creo que sería más bien los sofistas. No, los sofistas. Los cínicos tenían su lado interesante, ¿no? Creo. Cínicos ya te digo que tengo pendiente. Y no es perro. Muchas bases. Se comportan como perros. ¿Comportan como perros? Sí.
De hecho, vivía uno de ellos con los perros, ¿no? Había uno de los famosos filósofos de que, ¿cuál era? No me acuerdo ahora el nombre, que vivía rodeado de perros. Vivía en la calle y dormía con los Diógenes, perros. ¿no? Diógenes, imagino. Diógenes, exacto. Y bueno, y la pregunta que planteaba antes, o sea, lo de, claro, Bueno, hemos tocado el qué es arte, o sea, qué es arte en cuanto a definición, que bueno, si os atrevéis a dar una, bien, y si no, no pasa nada, porque ya sabemos que es muy difícil. Pero, ¿qué es arte en el sentido de qué estilos o qué, bueno, estilos o obras concretas o autores concretos, o sea, o qué formas de expresión se considera arte o no? O sea, por ejemplo, yo que sé, las más típicas que nadie consideraría arte. Podemos dar El reggaetón, la telenovela, la telebasura, la podemos dar pornografía. una definición. Podemos dar una definición del arte de forma definiendo lo que no es arte. O lo que no es. Pero yo lo que he visto es el canal de YouTube que os he pasado antes de Antonio García Villarán, que define lo que es arte, es precisamente así, en base a lo que no es. Y crea unas reglas de lo que no es arte. Que está ahí el vídeo, se llama, si lo quieren ver, o si lo quiere ver alguien, se llama, bueno, crea una nomenclatura que se llama Amparte. El vídeo se llama Manifiesto Amparte. ¿Qué es arte y qué no es arte? Definición y ejemplo. Es bastante bueno. Es que además estuve a punto de verlo el otro día porque también estuve curioseando por vídeos de estos de musicólogos y este salía colaborando con un chico, creo que es mexicano, hablando de... Hablando del manga. De Yoko Ono, que era una risa. Vale. Era una risa. El vídeo que hicieron sobre Yoko Ono, te partías el culo. Es un ejemplo de lo que no es arte. Pero Yoko Ono es una folclorista japonesa. Lo que hace es folclore japonés. O sea, que no es era nosotros, te vas a Japón, eso es arte. Folclore, no sé, o sea, Yoko Ono es la típica que intenta ser rompedora y que sí, que lo que decíamos antes de la supuesta filosofía que es filosofía de Chicha y Nabo, de la paz en el mundo, y además que la tía lleva no sé cuántas décadas con el mismo rollo, o sea, es muy patético a estas alturas ahí con el... Busca grabaciones de folclore japonés y vas a ver que las mujeres cantan como canta Yoko Ono. ¿Así? ¿En serio? No entiendo nada nuevo. O sea, que ni siquiera es original en cantar mal. No. Ni siquiera en eso es original. Hostia. Quiero atreverme a dar mi definición personal de lo que es arte. Para mí arte es lo que busca una finalidad estética superada a la función que le querías dar a algo. Entonces, sobre si el reggaetón es arte, la mayor parte de las canciones de reggaetón no son arte porque buscan simplemente ofertar un producto como es la canción en sí, pero de vez en cuando algunos artistas de reggaetón sí que intentan hacer algo bueno, o sea, se nota que están intentando hacer algo bueno. Y hay muchas canciones de reggaetón que incorporan el uso del violín o el uso de la guitarra eléctrica, hay colaboraciones y hay canciones de reggaetón que yo me atrevería a decir que sí son arte, pero no son las... Sí puede haber. Yo no he escuchado ninguna, pero sí lo admito porque yo qué sé, o sea, por ejemplo, comparado el reggaetón con la maquineta esta que aún está de moda, que es algo que sorprendentemente nunca pasa de moda. La peor música que se ha inventado jamás, la maquineta esta machacona así, que ya no sé cómo le llama, porque a veces le llaman house, a veces no sé qué, bueno, a mí me suena todo igual. Sí, ese rollo que le llaman hardcore, qué insulto al verlo. Es verdad. Pues o sea, el reggaetón comparado con eso, vamos, me parece que tiene bastantes más posibilidades. Yo que sé, al menos el ritmo es un ritmo interesante, que da mucho juego. Bueno, es que no solo se utiliza reggaetón, ese ritmo se utiliza en muchos estilos. Los no exactamente iguales, pero ese ritmo, que además es un ritmo que además tiene juego porque es como un 4x4 atresillado, así que no se mezclan los tresillos con el 4x4. Entonces las dos cajas van en tresillos. El reggaetón. Desde luego más juego que la maquineta. El reggaetón. Simplemente es rapear sobre una pista de reggae jamaiquino acelerada. Realmente ¿Cómo, perdón? Es sobre una base de reggae jamaiquino acelerada. Sí, yo nunca entendí la relación entre el reggae y el reggaetón. Yo no le veo relación. Porque te tienes que ir al reggaetón de los años 80 en Panamá.
no al reggaetón que llegó a Europa en el 2005. Ah, Es que en Jamaica también han surgido muchos estilos de música distintos. También el ska viene de Jamaica y el El rocksteady vienen muchas cosas de Jamaica. Pero El por Los ejemplo, Tom Brace que reggaetón- mencionaba antes eran jamaicanos y fueron casi los inventores del hardcore, junto con Black Flag. y todos Hubo son un africanos. cantante, el general, que cantaba a finales de los 80, principios de los 90, panameño de origen jamaicano, fue el padre del reggaetón. Ah, vale. ¿Quién, Entonces, perdón? ese es el vínculo. El Juana, cómeme la banana o muévelo, muévelo. Qué sabroso. O sea, canciones que su... Banana. Sí, de ahí, Hostia. de ahí viene todo. Y si escuchas esas canciones sí que ves la clara influencia jamaicana. Ajá. Pero a España el reggaetón llegó en torno al 2005, si no recuerdo mal. Casi 30 años después. Ajá. Claro, no sé, por ejemplo, la distinción que yo suelo hacer entre arte y artesanía. No sé si tendríais algo que decir sobre eso, simplemente Por- que se me ocurre. Para que lo digas, Artesanía es porque, funcional, ¿no? porque La artesanía sería más funcional en principio. sí, pero la Puede ser. artesanía, un producto artesano Es es más único, comercial. Más comercial. pero un producto hecho artesanalmente es único, no puedes hacer dos iguales. Luego surge la producción en cadena, donde Claro. son... Ajá. Entonces, no es lo mismo el arte creado por un grupo de compositores, etcétera, que lo que pueda diseñar una discográfica. Que buscan un grupo de chicas que estén buenas, las juntan, ellas no se conocen, no son amigas, Sí. Joder, chicos. a un para que escriba una letra, como Pedro Sánchez con la tesis, de la cantar, luego pasan por el autotune y se venda al público. Sí, Pues realmente No, ejemplo, pero claro, ahí está lo que decía yo antes del uno de los temas principales, que es lo de lo real y lo virtual, la tecnología que desnaturaliza, entre comillas, la música y tal. Claro, cuando hablamos de esto de producción en serie de estos artistas, que no sé qué, pues que sí que tienen un MC, ¿no? Un MC, ¿cómo se dice en español? Ahora no me sale. Un DJ, ya tienes en inglés. Bueno, que tiene un DJ que tiene pinchadiscos, un un pinchadiscos. productor, ingeniero de sonido y tal, y que lo hacen ahí en serie. Vale, pero que la Motown, cuando empleaba instrumentos de los que decimos, de los que llamamos instrumentos de verdad, entre comillas, también era producción en serie. También había un letrista que escribía las letras de todas las canciones, había un tío que escribía los arreglos, o sea, también era producción en serie. Lo que pasa es que la llamaríamos artesanal, volviendo al término, porque hay menos electrónica. Pero yo creo que eso es una especie de mito, ¿no? Porque, o sea, yo siempre comparo un DJ que mezcla de manera muy original muchos temas, puede haber hecho algo más creativo que un músico que está, por ejemplo, emulando a otro músico en particular. O sea, el DJ, que normalmente bueno, despectivamente se dice copia y pega, que no es creativo, pero un DJ puede ser más creativo si ha mezclado muchos estilos de una manera original que un tío que con instrumentos de verdad, entre comillas, hace algo muy poco original, o que prácticamente copia a otro músico. Entonces ahí vemos cómo hay un mito ahí con lo de lo virtual, lo real, lo natural, lo meritorio. Raúl, pero él cuando está mezclando sabe lo que está haciendo, no mezcla el tuntún. No, claro que no, hombre, si no hablaríamos de talento, claro. Pero bueno, yo quiero volver un poco a los inicios del debate, cuando se decía que es una consecuencia del capitalismo. Me gusta que se diga que lo que en teoría estaríamos proponiendo sería volverlo aristocrático y, entre comillas, una reacción al capitalismo, porque no es así. Lo que sería una reacción a eso mismo, y el ejemplo que se puede poner, es cuando un lobby, como son los críticos de arte conceptual, van a una exposición, ven una pared en blanco y dicen esto es arte. No lo es, no lo es. Simplemente son un lobby de poder que está intentando crear una tendencia. Eso es puro mercado. Eso no es mercado. Ahí volvemos al tema. Es puro mercado. Ahí volvemos. O sea, no, y te diré más, es pura escuela austriaca, valor subjetivo. Ahí volvemos otra vez al tema que siempre ignoró la izquierda, que es el tema del capitalismo. El valor subjetivo que tú le adjudicas a esa pared en blanco, a esa mierda de tapies, que son 4 cartones pegados, porque un crítico dice que es la hostia. Y resulta que tú le otorgas credibilidad a ese crítico y subjetivamente piensas que vale millones. A ver qué hable Daniela. Que justo ha desaparecido su imagen.
pero Eso tenemos es su un voz. lobby. Eso es un lobby. Pero es un lobby ¿Pero eso político, es un lobby político. No sé, Pero A ver, punto. es un lobby Yo creo que se mercantil. aprovecha de los snobs, o sea, los tontos son los snobs que compran esos Pero cuadros, no, el estos problema, el son los problema listos es que ganan su buen dinero aprovechándose estamos niños cayendo, ricos y snobs. Sí. estamos A ver qué cayendo en hable el error Daniela. conceptual entre la izquierda y entre la izquierda, del conceptual de la izquierda. Para mí la izquierda son todos tarados, porque no saben definir entre lo que es capitalismo corporativo A y tomar por culo. capitalismo libre. Capitalismo libre es Elvis Presley, los Beatles. Capitalismo corporativo, Beyoncé, Justin Bieber. O Take That. Yo eso lo veo un Yo poco no lo veo esforzado. así. Yo lo veo Yo no un lo poco veo esforzado, así. no sé por qué. Estaremos con el tema de la No sé izquierda, por- no el sé por capitalismo, qué. el capitalismo, el capitalismo. Esa es cosa de tarado. El Pero capitalismo, no sé por qué uno tiene por qué ser capitalismo estatal y el corporativo y el otro capitalismo. libre. A O sea, ver, Beyoncé. cuando Elvis tampoco había un capitalismo completamente A ver, libre. Y, Beyoncé. o sea, La no sé. productora de Beyoncé recibe subvenciones del Estado. Claro, Y claro, eso es lo que y habría que recibe decir, básicamente. subvenciones del Estado. Producto de Claro. diseño. Elvis no es un producto de diseño, llegó al público por su propio talento. Que las No es productoras algo eran más pequeñas entonces y quizás se han concentrado gracias al Estado. La típica teoría ANCAP, ¿no? De que las corporaciones sobreviven gracias al Estado. Oye, y Beyoncé Y Se ha tampoco ido está mal. ampliando, el corporativismo se ha ido ampliando. O sea, no es lo mismo en los años 50 que ahora. Sí, claro, claro. Pero Beyoncé tampoco está mala. Con apoyar causas tan Beyoncé loables tiene como... un par o tres de canciones buenas. Joder, comparado con otras cosas, Perdón, Son no. diseños. ¿Cómo no van a ser buenas si son diseñadas? A ver, pasamos. Anda, Que pues quería decir entonces algo. si son buenas, entonces, si son buenas, ¿qué tiene de malo? A ver, Que Miguel, va ¿qué en ibas a contra decir? del proceso civilizatorio. Volvemos otra vez al Eso me principio parece del debate. una ¿Cuál es afirmación el un poco proceso tremenda. civilizatorio? El Pues proceso que- civilizatorio se trata de Beyoncé aprender titular. a mejorar. Beyoncé va en contra del proceso civilizatorio. Pues que Totalmente. le den por culo al proceso. reconocida militante del Partido Demócrata, que en la Super Bowl, que eso sí que lo determina, eso sí que es una concesión estatal, rinde homenaje a un grupo terrorista y supremacista como las Panteras Negras. ¿eh? Bueno, Que apoya- eso podemos estar de acuerdo en criticarlo, pero no veo que tiene que ver con el resto. Tiene que ver Todo. bastante. Y yo Todo. no sé cuánto el apoyo de un lobby político tan poderoso como son los demócratas. El establishment americano está interesado en que gente como Beyoncé triunfe. Exacto. Ya, pero es que los Pero ¿por qué? empresarios completamente privados y Porque es una los celebridad. productores de Hollywood y toda la gente de Pero, Hollywood que no recibe subvenciones de nadie, es que son muy progres pues porque es lo que se lleva. No porque les diga Claro, que lo porque sean. entre la Se va comunidad a- afroamericana. Perdón. ¿Qué quiere esa gente? Que la civilización se vaya a la mierda. Es lo primero que buscan, mandar al Hombre, carajo no, la porque civilización. se han Ellos no traído- te dirán que quieren eso. Ellos no te dirán que quieren No eso. te Y no dirían creo eso, que lo quieran claro. realmente. No, Yo lo creo que que te, quieran. lo que Creo te que el dirán- Igual alguno nivel. sí. Igual alguno. Todo. A Todo ver, es una Beyoncé mensaje. triunfa entre los demócratas porque son la mayoría de afroamericanos los que votan a los Exacto. demócratas. Exacto. Entonces, entonces es básicamente una simplista asociación racial. Como Beyoncé es negra, se supone que tiene que apoyar Claro. a la mayoría negra. Y bueno, al final es el mercado el que decide que Beyoncé sea. Era mulato. El mercado manipulado. No el Bueno, mercado. Pero ¿cuándo no ha estado manipulado el mercado? ¿Cuándo ha habido un mercado libre? Bueno, nunca ha habido capitalismo laissez-faire, totalmente de Pues acuerdo. ya El está. capitalismo ha sido Pues ya está. corporativo. Pero Lo que pasa es hasta que las- eso ha ido de menos a más. Es Ha que- ido de Pero poquito en un capitalismo Hombre, de menos a más en algunos sitios. todo. El No, en capitalismo. Suecia no. Ahora, En Suecia Henry no. Ford, En Suecia se arruinaron a principios de los 90 y tuvieron que ir de más a menos. dime pero- tú, Raúl, si es posible que hoy en día surja un Henry Ford. Imposible. Imposible. No, claro, son otros tiempos, está podría claro, son ocurrir. otros tiempos. Ni Es que los- claro, ni eso. A ver, pero Ahí os recomiendo lo de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, habla del capitalismo de la modernidad sólida, que el paradigma era Henry Ford, el trabajo para toda la vida, y el paradigma de la modernidad líquida, que es un empresario que no se compromete con sus obreros, que deslocaliza, está hoy aquí, hoy allá. Para subvenciones del Estado, etcétera. Sí, no, eso también, sí, claro, eso también juega. Y el tema, los Beatles, por ejemplo, los Beatles son capitalistas. pero no todo lo malo va a Sí. ser por culpa del corporativismo y todo lo bueno va a ser por culpa, o sea, gracias al laissez-faire. Claro, O sea, claro, el claro. laissez-faire tiene su componente negativo, que
sea, no toda la música o todo el arte malo va a ser producto del corporativismo. Sí, Simplemente la claro, gente claro. va a decidir elegir eso porque Claro. Que además, el mercado se abra, que el mercado sea más libre, que deje entrar a más gente. Eso va a significar que va a haber, insistimos una vez más, unos pocos más buenos artistas y muchísimos más malos artistas. Eso lo sabemos. y además, Pero, de todas formas, creo que estamos poniendo el énfasis demasiado en la economía y poco en la tecnología. Vamos La a ver, economía determina mucho, pero la tecnología también. O sea, el cine, la música electrónica. espera. ¿Y por qué en el cine prosperan personas de determinados ideales que luego son paseados alegremente por platós de televisión? Que Porque está de reciben moda. subvenciones Está de dinero moda, así de público? simple. Porque es la nueva religión, porque es la nueva religión, el progresismo. Como Pablo Iglesias salía en Telecom. O gente como Bardén o gente como Penélope Cruz llegan hasta donde llegan porque defienden unos ideales que son afines a los del Estado. Igual es que defienden unos ideales porque llegan hasta donde llegan. Igual es al revés. Yo creo que es una moda, es una religión, entonces los sumos sacerdotes de nuestro tiempo pues son la gente de la cultura que llaman, son los políticos y son los intelectuales. ¿Puedo decir una cosa? Un papel sabiendo Sí. cómo pienso. El ejemplo más claro. ¿Puedo decir una Perdón cosa? que no has Espera. entendido lo que decía Miguel. Miguel, Luego Daría a mí un papel sabiendo cómo pienso. no entiendo. Porque no vas a favor del Estado, ¿no? Claro. Si tú te opones al socialismo vas a llegar lejos y lo dices abiertamente en la televisión o en el cine. Pero vamos a ver, que en Occidente no vivimos en socialismo. No. En Occidente no vivimos en socialismo y menos en Estados Unidos, coño. No me Que es que parece que vamos a ser aquí A ver. rollo Rothbard que llama socialista a Adam Smith, no me jodas. A ver, Un segundo, ya acabo. Ayn Rand en Rebelión del Atlas ya apuntaba que los artistas, entre comillas, apoyaban el socialismo porque les No. jodía mucho ver cómo sus productos no se vendían bien, Sí. aunque Pero se es que eso, obligan a lo que ellos hacen y escuchar. eso es una teoría entre muchas, no la podemos tomar como verdad absoluta, eso de que esa es la razón de que los artistas sean socialistas. Bueno, puede ser una de las razones, pero yo creo que actualmente la principal razón es que es una moda y que es la religión de nuestro tiempo. mira, a mí el Se ejemplo... acabó tan sencillo como eso. Sí, yo creo que sí. Es una estrategia hacia la que ya Gramsci apuntaba. Conquistamos la cultura y a través ponemos el socialismo. Pero sí, Sí, eso... claro, no, eso puede haber convivido. Puede estar pasando. Puede haber habido socialistas que adoptando la estrategia gramsciana han seguido ese consejo o que simplemente ya trabajaban en esos tipos de medios, han dicho, venga, vamos a adoptar la estrategia gramsciana. Puede haber algo de eso, sin duda. Pero me parece que hay que ver otros componentes también que más, no sé, pues No, yo menos creo que ahí el tema conciliatorios. gramsciano le cabe como anillo al dedo al Estado, cuidado. Los Que el propios... gramscianismo es Estado, cuidado. El gramscianismo es imponer Sí. Estado. Entonces Sí, le cae pero- como anillo. Pienso que los propios Bueno, el mecanismos... socialismo, pero es que, yo qué sé, no todos los estados son socialistas, claro. A ver, En los cuanto propios tienes democracia mecanismos... ya tienes protosocialismo, eso es innegable. Claro, Democracia pues, es protocomunismo, Sí, pero, de hecho. pero bueno, ahora sí que nos hemos metido de lleno en el tema de la política y espero zanjarlo con, Y hemos- de lleno y por hemos completo. O sea, dejado el arte. el arte aquí ya ni está ni se le espera. Yo solo quiero zanjarlo con una cosa. O sea, vale, puedo explicar algunas cosas, puede haber gente que se ha infiltrado, que ha adoptado la estrategia gramsciana, pero pretender explicar todos los cambios en el mundo solo con una estrategia gramsciana, perdóname, pero es muy conspiranoico. Claro. Muy No es como que conspiranoico y se vuelve a oír. Yo diría- no es una forma holística de ver. El que no es gramsciano es el payaso fofó, es McCarthy. McCarthy todavía se están riendo del pobre McCarthy. Hasta creo que vamos a llegar al año 3000 y la gente se va a estar riendo de McCarthy. Pues más que riendo, lo ven como un monstruo terrible. ¿no? Borracho McCarthy- payaso. McCarthy que- No, ya- Monstruo terrible que cazaba comunistas, es el demonio. McCarthy que era un Exacto. presidente, ¿no? De Estados Unidos o algo, ¿me suena? ¿O qué? Entonces, ¿cómo no le va a venir al dedo, como anillo al dedo, el gramscianismo al Estado? Le viene perfecto. Vale, Lo que yo no creo- le viene es el liberalismo. El liberalismo no va a entrar jamás, Sí. con menos con un sistema gramsciano. Es como decir, yo voy a entrar a tu casa y te voy a poner una bomba. Pero eso lo dejamos cuando hablemos de temas políticos. Volvamos a lo de, a ver, la tecnología, me parece que es importante. Es que seguimos insistiendo que si capitalismo, que si liberalismo, que si socialismo, pero es que no solo la economía y la política, que es que la tecnología puede determinar mucho más que todo eso. Porque es que sin el cinematógrafo no existiría el cine. Pero Es la que tecnología... si se hubiera descubierto el sintetizador no existiría música electrónica.
Y si no se Pero, hubiera descubierto Raúl, la Internet, no habría... Raúl, Sí. la Habría- tecnología está en manos de los estados, nace de los ejércitos. Cualquier avance tecnológico va a estar. Es más posible que lleguemos a ser Borg, como los Borg Sí, de muchas Viaje a veces las sí. Estrellas, gracias a la tecnología, Sí, el pero, gran pero, hermano. pero es que estáis empeñados en... Mientras estamos en el baño. Que sí, pero que estáis empeñados en tecnología. Venga, Estado, capitalismo, socialismo. A ver, estamos hablando de arte. Centrémonos un poco. Tecnología, arte. Tecnología, arte. No tecnología Estado, ni tecnología capitalismo, ni nada. El arte siempre es hija de sus tiempos. Y como el barroco surge con la Contrarreforma, también, como hemos dicho, esto surge en gran parte relacionado con el periodo de posguerras. Ujú. No puede desvincular. Es que la política no se puede desvincular de nada. Absolutamente nada. Ya. Es Pero la tecnología tampoco. por No, la supuesto. tecnología Resulta no que se la puede tecnología tampoco se puede desvincular de nada. Porque la tecnología determina incluso más que la política, como Pero la decía. tecnología está en manos del Estado y de hecho en manos del Nada, como que en comunismo. manos del Estado. Yo tengo un ordenador y no soy el Estado. Pero eso es porque te lo han dado como sobra. Yo tengo El una mejor guitarra y un ordenador, ampli y no soy del el Estado. mejor ordenador lo tiene un Estado, Raúl. Lo que te han dado a ti son las sobras. Pero, Y te vamos van a a ver, decir por favor, sobras. Daniela, respóndeme una pregunta. ¿Dónde está el arte en todo eso que estás diciendo? ¿Dónde También entra el arte en en ese discurso? atontar a la gente, en hacerles creer que cualquiera es cualquier cosa, que el mérito no está en saber cantar bien, sino en tener un buen marketing y tener un empresario subsidiado ¿Y que te eso le promueve interesa al los discos. Estado? Bueno, no sé. Claro, al ¿Qué Estado le tiene que interesar necesariamente al Estado? porque si todos escuchamos a Mozart, todos nos vamos a volver francmasones y vamos a Creo que empezar a le interesa cuestionar. más a lo que llaman el mercado, que no existe porque son muchas personas y no una. O sea, lo que les interesa pues es a los que venden esa música o ese cine o lo que sea. Y no Pero son vamos, parte de todo este aparato. No hay toda una conexión entre una cosa y otra. No existe una conexión entre, por ejemplo, claro, pero es que existe lo una que decía conexión con Miguel eso y con Yonce y muchas el cosas. Partido Pero aquí parece Demócrata. que solo queremos ver la conexión con el Estado y con el socialismo y con el capitalismo. Y Es que no hay con otra. más parece que no... Respóndeme algo. A ver, las películas en las que los malos son los rusos o los malos son los árabes, etcétera, y que se subvencione el cine, ¿es porque la gente demanda eso o porque el Estado quiere generar odio o quiere generar favoritismo, aceptación hacia determinadas cosas? Que en las series de televisión que reciben dinero público se incluyan parejas homosexuales, etcétera, ¿es por acercar al público homosexual que Bueno, consume o por a ver, normalizar a ver, una orientación? a ver, Yo creo que os propongo algo muy sencillo. Otro día hacemos un debate sobre la política y la ideología en el arte. Pero hoy, solo de arte. No lo puedes dividir. Please. Vale, vamos a ver. Vamos a decir ver. ahora Y dale con que no se puede dividir, claro que no se puede, No pero es que tampoco se puede dividir la tecnología. Y parece que No la puede tecnología os a ver. importa una mierda. No puede Resulta que decir es que tan Bach, indivisible como la política, o más. decir que Bach no Pero era eso nos cristiano importa. o que Vale. Mozart no era masón es ir en contra de la lógica. Mozart era masón. Sí, Escribió pero es una que ópera hablar del cine y de la ideología que contiene el cine sin hablar del cinematógrafo también es una tontería enorme porque no habría cine sin cinematógrafo. y el cine hasta Quiero cierto decir, punto. Bien. Yo te lo comentaba antes, porque que tú ves por ejemplo, el viaje a las estrellas, ves los episodios últimos y estás viendo las ideas de Soros. Yo para mí veía el episodio y veía Soros, veía hombres Sí. cobardes, mujeres valientes, Un día os aseguro todo el lenguaje de la nueva izquierda estaba en el Star Trek último. os aseguro que, En Star que Wars yo tendré, también. os aseguro que tengo muchas cosas que decir sobre la política y la ideología en el arte, pero lo decimos otro día. Vale. Vamos a intentar centrarnos un poco en la tecnología. A ver, que ya me he perdido con tanto esto. A ver, sí. ¿Cómo ha afectado la tecnología al arte? Sí, bueno, eso. La pregunta interesante del cine. ¿El cine realmente fue una novedad más en lo formal o más en los contenidos? O sea, lo que ya comentaba antes, ¿el cine realmente nos ofreció contenidos nuevos o nos ofreció contenidos viejos con un formato nuevo, de forma que, pues, claro, pues digamos que nos daba ilusión de novedad sin serlo? ¿Cómo lo veríais?
entiendo. Ah. Lo que se dice Sí, siempre es que el cine es querías mezcla evitar- de literatura y pintura, ¿no? Que se dice siempre. si lo que querías era evitar de Literatura mezclar y el arte, fotografía. si querías evitar mezclar el arte con la política, lo que es peor que puedes hacer es meterte en el cine. Desde el Claro, acorazado claro, es el cine, desde el claro, acorazado al tanque. claro, ¿Qué fue? es propaganda, el cine es el arte propagandístico por excelencia, claro. Totalmente. O sea que ahí nos metemos en un camino peor si queremos apartarnos del político. Ahí nos estamos metiendo de lleno en No, política. pero eres tú la que te metes solita, ¿no es? Lo estás presentando como que el camino te lleva ahí obligadamente, pero eres tú la que eliges meterte por ese camino. Es inevitable. Vale, a ver, Pero seguimos sin responder a la cuestión. que si el, Claro, es que que si ha yo lo que he variado, preguntado yo lo que he preguntado no es si el cine es Ya, ya. propagandístico, que sí, lo es. Muy bien. Pero yo Que lo que si he ha preguntado variado. es si el cine es más, si es realmente novedoso o si lo es más en el formato que en el contenido. O sea, si... Yo creo que sí, que es más novedoso en el formato que en el contenido. El Sí. contenido es recurrente de cosas que ya se han hecho, pero dándole Claro. O sea, sí, es una recopilación es una transformación de la literatura a un formato moderno. Más bien En Lo que estoy queriendo general. hablar es, claro, de la ópera, ¿no? Del teatro. sí, sí, la novela, los cómics, la pintura, la fotografía, claro, está todo ahí, digamos. Pero- El cómic, digamos que el que más cerca está del cine, ¿no? Como arte. Es el que más cerca estaría del cine. Podría ser. Y Ah, fue mira, anterior, sí, creo que porque- fue anterior, ¿no? El cine, un poco anterior, el cómic. Quizá. Porque se basa en No estoy planos. Se basa en planos. Claro, es que no, por eso y en decir que, o sea, secuencia. que los planos, claro, los planos pueden estar inspirados en pinturas clásicas o no tan clásicas, pero claro, los travelings, todos los movimientos de cámara, ahí sí que podría haber novedad, ciertamente, pero claro, ¿sería formal o sería? Porque claro, el arte, o sea, digamos, ahí formaría parte del contenido, si esas, ¿no? Ciertas, no, porque como arte visual, los movimientos de cámara sí que serían una novedad, representarían una novedad igual, como forma de arte Claro, en sí, eso más forma allá de que parte- los diálogos pudieran ser simplemente teatro, por así decirlo. Sí, amplía el concepto wagneriano, ¿no? De juntar la Claro. música con el teatro. Ahí has dado con la clave, ahí has dado con la clave. Arte Se total. amplía. Arte Claro, total, porque además sí, incluye yo, la Arte fotografía. integrado. sí, yo una Arte vez integrado. escribí un artículo que no era gran cosa, pero bueno, que hablaba de Kubrick como el que más acercó a la idea de arte total de Wagner. Y también Sí. me estaba acordando antes, que se me ha olvidado, gracias por recordármelo, se me ha olvidado que Garci, cuando comentaba cómo era el cine, me recordó a cómo hablaba Hayek del orden espontáneo, de cómo muchos profesionales, digamos, cada uno que se especializa individualmente en su cosa, se ponen de acuerdo en cierto modo espontáneamente, o sea, porque sí hace falta dirección, pero la coordinación en gran parte es espontánea de todos esos, pues eso, en director, guionistas, actores, los de sonido, de luces, decorado, Eso es todo. nuevo, de nuevo. Sí, sí, que hay un mogollón de profesiones que ahí tienen que ponerse de acuerdo y digamos que hay cierta espontaneidad ahí como como un mini mercado, ¿no? Ujú. La colaboración, que se habla siempre de colaboración y competencia en el capitalismo, claro, hay Por lo visto colaborarían, leí otro día que claro, están competirían entre productores, pero colaboran entre todos los que hacen una película. Entonces, vale, sí, solo hay que acabar con eso. Entonces, como cuando García lo explicaba, pues me dije, joder, las películas son como las catedrales de nuestra época. Con las catedrales también, o sea, tiene que tener muchísimos profesionales distintos, los canteros, los que hacían las esculturas, los grabados, o sea, todo los que hacían las vigas, bueno, Claro, toda es una multitud de talentos para llegar a crear esa obra magna. Entonces, Es un conjunto me parece que el de- cine es como la catedral de nuestra época. es un conjunto Sí. de esfuerzos multidisciplinar. Igual el Sí. concepto del arte completo o la conjunción de todas las artes surge con la comedia del arte en Italia en el Renacimiento, que Wagner lo incorpora, pero en realidad viene de ahí, Claro. viene de la comedia. Claro, Verdi también iba muy detrás de esa idea, ¿no? Igual. Verdi, También. el gran antagonista de Wagner, ¿no? Y que había incluso peleas en la calle entre seguidores de Wagner y de Verdi. Sí. Pero esa era política. Se peleaban en el fondo por otra cosa. Sí, En el fondo exacto. era por otra cosa. En el fondo eran nacionalistas italianos y alemanes que peleaban por no sé qué territorios. Exacto.
¿Cómo vamos a separar el arte de la política? Es imposible. No, no, no. Estaría bueno hacerlo como un estudio como una especie de desafío, ¿no? Sí, sí. Es decir, voy a sacar el elemento masón de Mozart. ¡Fua! ¿Cómo saco el elemento masón de Mozart? O el No, elemento claro. cristiano de Bach. Sí, sí. Pero a lo que voy, no puedes sacar tampoco el elemento del desarrollo de los instrumentos musicales. Claro, o sea, no puedes separar de Mozart todos esos instrumentos que se inventaron. Yo creo que sobre todo fue, bueno, en esos siglos, ¿no? En esos siglos de Bach o de Mozart fue cuando empezaron a surgir infinidad de instrumentos nuevos. Creo que el El violín piano. no surgió mucho antes de... O refinamientos de instrumentos que ya existían. Sí, sí, también, claro, sí. Pero que surgieron muchos nuevos también. Sí, El una piano, por explosión, ejemplo. el piano, por ejemplo, también surgió en esa época, sí. Antes estaba la clave, ¿no? O estaba el órgano. Ujú. Y sí, porque se buscaban, como había toda explosión de creatividad musical, pues digamos que los músicos o sus mecenas demandaban nuevos instrumentos que pudieran alcanzar esa idea que tenían los músicos en la mente. Entonces empezó Sí, de así hecho, a surgir. al violín lo alargaron, ¿no? Paganini lo alargó para poder hacer más notas. Qué bueno. Pues un violín antes de 1840, el violín tenía, todos los violines de antes del 1840 tienen un añadido de madera en el cuello para Ah, poder estirar el mástil y poder añadir más notas. sí, sí. Así se reconoce un instrumento anterior a 1820, de hecho, si tiene el pegado del añadido. Sí. Bueno, pues ahí podríamos vincularlo con lo de... A ver, siempre decimos muchos que el heavy metal hoy es como lo más parecido a la música clásica de entonces. Pero Porque pero al mismo tiempo también tiene mucho influjo del blues y del rock. por el O sea, virtuosismo lo dice, ¿no? sí, bueno, y el virtuosismo los tipos de melodía y armonías que usan. Porque, bueno, pues Sí. sí se centra mucho en, claro, o sea, el blues o el rock está mucho más centrado en el ritmo. Sin embargo, el heavy metal está mucho más centrado en la melodía, la armonía. Y sí, desde luego hay virtuosismo, claro, mucho más. Bueno, puede haber virtuosismo también en blues, pero de otra forma, en los solos, únicamente. Entonces, Sí, claro, más en lo ahí, que es ahí el está es como una recuperación, ¿no? O sea, es curioso el heavy metal porque es como una recuperación del legado clásico europeo, pero ya marcado por esa influencia que venía ya a partir del blues y del rock. Sí, Es también está el interesante. elemento La carisma, ¿no? reacción a los géneros con los que convivía. También está el elemento carisma, ¿no? Como los Beatles. Los Beatles no tenían virtuosismo ninguno, pero Es verdad. tenían en conjunto un carisma tan grande que abarcaron todo el mercado. O sea, coparon el mercado. Eran el Sí, grupo más sí. grande de toda la historia. Sin tocar muy bien el bajo, bueno, el bajo sí era lo La mejorcito que tenía. batería. Sin tocar muy bien la batería, sin cantar como Pavarotti. Los Beatles llegaron a ser lo más de lo más. Sí, sí. Simplemente por carisma. O Bob Dylan, que siempre ha cantado muy mal, ¿no? O Sabina, que canta aún peor. No, no sé, los Beatles sería himno de estudio, porque, no sé. Y quizás hicieron unos temas que llegaron a la población de una forma, o sea, que llegaron sobre todo a las adolescentes de la época de forma muy fuerte. y no Ah, había, y no había otros grupos que hiciesen lo mismo. Y entonces Mm. ahí es había donde resaltaban miles, ellos. Alex. Habían miles de grupos en esa época, millones. Ninguno consiguió el carisma de ellos, pero habían millones de grupos. Pero Era qué, Liverpool, los Caves de Liverpool eran grupos todas las Sí. noches. pero Y qué que las carisma, ahora El triunfaría. Mercy Sound y toda esa historia. qué carisma tienen los Beatles. El carisma de haber mucho carisma. Por ejemplo, tú escuchas una canción de ellos de hoy en día y dices, qué bonita canción, qué bella canción. Mm. Por Y eso, no que tiene es más la que canción eso. en sí, ¿no? Exacto. Cuando Y dices las armonías de carisma, las voces, las armonías de las voces, el encanto de las voces, que tampoco eran voces vale, brillantes, cantaban. vale. Entonces ese es el tema, vale, es que yo me estaba imaginando el carisma físico, carisma, Carisma en el escenario. sí, No, yo hablo de la puesta en música. escena o la imagen, También pero claro, si me importa mucho. dices, Importa mucho en un También, músico. sí, la verdad que sí, pero por eso decía que, bueno, Hombre, que parecían cuatro chavales ahí medio alelaos.
Que tampoco mucho carisma. Hombre, John Lennon con esas capillas redondas sí que tenía cierto carisma. Siempre ha tenido mucho carisma John Lennon. Los demás es que ni me viene a la cabeza, ¿sabes? La imagen. Me refiero a Es carisma como... musical. Sí, es verdad, Carisma John musical, Lennon tenía carisma, es verdad, sí. pero es el carisma musical a lo que me refería. Sí. No, pero No bueno, al... un poco del otro puede haber también. Pero oye, Sí. ya que queréis mezclar algo política e ideología, hay un asunto que estaría bien interesante. Lo que decimos del metal, claro, los grupos que le da más importancia a eso, a la melodía y tal, puedes ver los conciertos, la manera en que se cantan las melodías sin voz, ¿no? Se cantan a voz en grito, que parecen gritos de guerra, no sé, y lo ves como muy, muy europeo. Y de hecho, me parece que era Norbert Elias se comentaba, era Spengler, creo que era Spengler, que a los chinos toda la música occidental les suena a marcha militar. Y en el heavy metal es que se nota mucho, o sea, por todo ese componente que tiene de música clásica, o sea, muy militar, y luego encima ves que un negro tocando un grupo de metal es raro. Y metal encima es metal, del que es más, que bebe más de la música clásica, más raro aún. Esperaos a un tiempo que van a empezar a decir, no falta nada, no van a empezar a decir que el heavy metal es europeo, europeísta, eurocentrista, colonialista, supremacista y de todo. Ya, o sea, ya veréis, pues es una música muy de blancos, pero es que es así, por la razón que sea, pero es muy de blancos, tanto los seguidores como los que la ejecutan. No se puede decir que el reggaetón es machista porque eso sería racismo. Ah, sí, eso sí, es brutal. Lo dirán Chuvarela, sí. Claro, decir que el reggaetón es machista, o sea, sí, bueno, es tan absurdo, o sea, porque ahí en ese razonamiento se veía la manera en que piensa esta gente, ¿no? Que dice, la música heteropatriarcal, o sea, en el mundo heteropatriarcal, la música es heteropatriarcal, o sea, toda por igual. O sea, es que eso no ven grado, es o todo o nada. No puede haber una música más machista y otra menos. Perdón, Daniela. Every Breath You Take es una canción de acoso. Every breath you take. Te está acosando, exacto. Visto por ese prisma, es todo es acoso, todo es machismo. Sí. Siempre dice, siempre te voy a estar observando. Hacedme caso a esta profecía. Ya veréis con el heavy metal, como dentro de poco se pone el punto de mira. Y el heavy metal va a ser lo más fascista, eurocéntrico y supremacista. Nunca llegó a ninguno de los bluseros de la época antigua, ¿no? A Robert Johnson, algunos de estos que escribían canciones, Ed Belly, que escribían canciones recontra machistas. Eso sí que era machista recalcitrante. ¿Quieres? Perdón. Pero no, como son negros y del pasado, bueno, no importa. Me gustaría preguntar sobre Adrián Chuvalera, una de estas, o sea, el razonamiento que sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedes decir que más? O sea, es que no lo entiendo. No me cabe en la cabeza. Porque es una guerra contra el hombre blanco occidental, ya lo dije. De todas formas, quiero responder a Raúl. Me llama la atención que si un género no tiene suficiente cuota racial, y es de blancos, se considera racista. Pero si un rapero blanco como Eminem hace rap, es racista también, porque es apropiación cultural. Claro, ya lo sabemos. Pues es el rey del pop, y todo el mundo lo acepta. Joder, es que el rey del rap. Es que los asiáticos y los africanos llevan apropiándose de nuestra cultura un mogollón de tiempo, ya está bien. Ya está bien, coño. Los V40 que triunfaron en África son unos hijos de puta, ¿no? Los V40 son hijos de puta, siendo reggae, siendo blancos de Inglaterra. Tremendos hijos de puta. Y sin embargo vas a África y los negritos les encanta Red Wine. Lo ponen como si fuera música de ellos. ¿Y los músicos negros por qué usaban instrumentos occidentales? O sea... Sí, qué cabrones. Bueno, porque nosotros somos los opresores y pueden hacerlo. Claro. Ese es el sentido. Oye, ¿y Michael Jackson? Que era negro, pero se volvió blanco. Ese que... ¿Cómo nadie ha dicho nada de ese hombre? Es verdad. No sacan el tema. O sea... El modelo aquí... En todo esto que comentamos, el modelo es James Brown, que decía que la base del Black Power era el money.
Seguir su ejemplo, un tío trabajador, un tío ahí que siempre buscaba hacer la mejor música y el mejor número en el escenario y ganar dinero, así, para empoderar a la gente negra de Estados Unidos, que formara sus empresas, que se esforzaran. James Brown era el Thomas Sowell de la música. Eso sí, el tío debía ser inaguantable porque estaba siempre hablando de lo genial que era y de lo malos que eran el resto de músicos. El típico, ¿no? Y tiene también anécdotas muy buenas, como salirse del escenario y pedirle a los promotores más dinero, y que si no le dan más dinero no sale a tocar otra vez. Hostia, qué bueno. O también es buena la de ponerle multa a sus músicos. Cuando cometían un pequeño fallo les ponía multa a sus músicos. Un tío disciplinado que sabía lo que quería. Qué cabrón. Sí, como dice mi primo, el botón del pánico. Tenía el botón del pánico. Está grabando un disco y dice que cuando esté a punto de acabarlo se va a poner ahí con el suprimir y va a decir, o me das más dinero o borro el disco. Pero lo que hace gracia de todo esto es que esta gente no sabe ni dónde va. Sting es re progre. Yo creo que Sting, por ejemplo, es una de las personas más progre que se me ocurren de la historia del rock. Y sin embargo, Varela se mete con Sting. Every Breath You Take es machista. Y después lo piensa y digo, bueno, pero Sting es súper zurdo, ¿no? No se llevó a su casa a vivir uno de estos Yanomami, estos que tienen la boca así con una palangana en la boca, no sé qué se pone. Se lo puedo vivir así. La foto más famosa de Sting, sí. Por Dios, estamos hablando de alguien que es no progre, hiper progre. Y los Rage Against the Machine, escribí un post sobre los Rage Against the Machine, que no sé, me parece que vine a decir que era el mejor ejemplo de que tus ideas van en contra completamente de lo que haces. O sea, Rage Against the Machine, un grupo ultracomunista que le dedicaba una canción a Sendero Luminoso, hace falta ser irresponsable y gilipollas. Pues esos tíos, o sea, con su acción estaban demostrando que el capitalismo es mejor. O sea, con su propia acción lo demostraban, porque ellos en un país comunista no podrían quejarse del sistema y alabar el capitalismo. Correcto. Y no podrían difundir su mensaje, no podrían hacer giras multitudinarias por todo el mundo criticando el capitalismo. Sin embargo, el sistema capitalista sí lo pueden hacer. En Estados Unidos sí lo pueden hacer. Y dedicarle canciones a Sendero Luminoso y llevar camiseta de Che Guevara y la estrella roja, ejército zapatista y todo el rollo. Es que no se dan cuenta de su propia contradicción. No se dan cuenta de su propia estupidez, de verdad. O sea, es que deberían haber reflexionado y decir, oye, o sea, vamos a ver, o sea, piensa un poco, o sea, es que me gustaría preguntárselo directamente, o sea, piensa un poco. O sea, tú todo esto que has hecho, el dinero que has ganado, que puedes destinar a las causas benéficas que te dé la gana, ¿eh? Que nadie te impide ser solidario con todo ese dinero. Sí. Y has podido difundir tu mensaje y has podido criticar el capitalismo y que todos lo oigan. Es que el anticapitalismo es un mercado, Ahí está. Es una demanda. Claro, es que lo que hemos dicho del mundo del cine se aplica al mundo de la música. Ahí hay que ser progre porque si no, y quien no es progre pues intenta disimular. Así de claro. Eso es lo peor, tío. Como Loquillo, que se le ve siempre intenta disimular, aunque claro, ya se ha delatado porque ya hizo la canción de incorrección política y tal, ya se ha puesto en el punto de mira, y por más que intente disimular, le tendrán bien enfilado. Hostia. Pero muchos de estos cantantes como Ramoncín son unos hipócritas de cojones. Que encima a él se lo han echado en cara varias veces. O sea, tú estás disfrutando de las mieles del capitalismo mientras vendes lo contrario para tus seguidores, pero tú, bueno, de hecho esa es la ética socialista, ¿no? En política también se ve. Los dirigentes de los partidos viven opulentamente. Sí, por ejemplo. No se me ocurre nada más capitalista que La Sexta. Ya ves. Al final llegamos a la conclusión de que el capitalismo corporativo es lo que quiere la izquierda. La izquierda quiere una corporación que te dé dinero para mantener las uniones vecinales, las juntas de vecinos, los polideportivos. La mayoría de izquierdistas sí que han renunciado al socialismo total. 3.000 euros parcial. Te voy a meter 3.000 euros de autónomo por querer hacerte el listo y hacer tu negocio. Ahí tú mueres.
Ahora, la corporación es divina. La corporación paga la cancha de baloncesto, la unión vecinal, la junta de vecinos y todas las mierdas que les gusta a ellos. Bueno, y Bien. la SGAE, por ejemplo, es un lobby con poder estatal que puede multarte por emplear la música libremente. Es que Sí. eso sí que es de locos. Ya. Bueno, la Sí. propiedad intelectual directamente habría que debatirla. ¿La hemos debatido ya o no? O en este... No se ha debatido, pero podría salir por ahí. Hombre, igual no da para un debate entero, pero estaría bien sacarlo alguna vez. Propiedad intelectual, que si patentes, que si, bueno. Bueno, pues yo creo que por hoy nos podemos despedir ya. No vamos a hacer conclusiones ni nada de eso porque, bueno, creo que ya nos hemos extendido suficiente. Y si acaso si hay conclusiones para la segunda parte, que la grabaremos en principio el próximo domingo. También estará Ricardo, espero que esté también Adrià, si se anima. Así que nada, hasta la próxima equidistantes y suscribíos al canal. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un placer debatir con vosotros. Igualmente, hombre. Hasta luego. Que vaya bien. Chao.